Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como robos, accidentes o algún foco de incendio, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedminbu. Partimos esta semana otro concurso de Penguin Random House junto a Radio La Clave, porque te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Iván Mona Lisa Ojeda. Se llama Las Beauty Queens. Las Beauty Queens. Los cuentos de las Beauty Queens se sumergen de golpe en el universo travesti de las calles neoyorquinas con una mirada descarada y honesta. Iván Mona Lisa Ojeda narra su vida y la de sus compañeras transexuales latinoamericanas que hacen la calle, que, bueno, tienen todo tipo de vituallas y además son víctimas de las nuevas políticas de inmigración en Estados Unidos. Alfaguara la trae, Iván Mona Lisa Ojeda, Las Beauty Queens. Ya estamos concursando. Y partimos de inmediato con Combinación Claves. Tenemos a nuestros Gómez y Gómez característicos de los días martes. Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. E Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos. ¿Qué tal, Ignacia? Muy bien, buenos días Fernando, buenos días Jorge. ¿Viste que ya está casi lista la tercera dosis? Cosa que lo anunciamos nosotros aquí en la radio hace ya casi 9 días, que venía una tercera dosis, que no lo anunciamos nosotros, sino que lo conversamos con Alexis Kalergis y después lo repetimos en Última Mirada y con bastante tiempo, porque aparentemente se estaba haciendo necesario lo que en el sistema de vacunas se llama reforzar. No quieren llamar la tercera dosis, lo están llamando reforzar el proceso vacunatorio. Y eso es una tercera dosis. Así que prepárense, cabros, porque van a tener que estirar el bracito nuevo. Jorge, ¿cómo se viene la instalación Ignacia, de todo lo que se viene encima ahora en estos finales de junio y sobre todo el comienzo de julio, donde se instala la Convención Constitucional y ya empieza a correr otra bolita ahí? No sé quién parte yo. Sí. Tú, Jorge. No, yo creo que la instalación de la convención probablemente va a ser el tema, a mi parecer, más importante de las próximas semanas. Incluso yo creo que va a terminar opacando de alguna forma el tema presidencial. Yo creo que el foco de la discusión política va a estar centrado ahí. Me parece que va a ser muy relevante el modo en que se instale la convención. Yo creo que eso va a ir definiendo gran parte de lo que después va a ser el proceso mismo de elaboración de la Constitución. Y luego yo creo que va a ser el tema de los temas que se vayan abordando, porque de alguna manera cómo se instale también va a definir los niveles de diálogo, las aperturas, las posturas más cerradas probablemente que van a existir, y eso va a estar muy muy candente a mi parecer, y ojalá sea un debate bien rico en muchos aspectos, y creo que sí hay un punto importante que en términos de los candidatos presidenciales, por un lado va a opacar el tema o lo va a dejar como en un segundo plano, pero además va a implicar que eventualmente las candidaturas no definidas, estoy refiriéndome acá al caso, por ejemplo, de Yanna Proboste,
si es que no lo hace a un tiempo adecuado, eventualmente eso va a implicar que va a pasar como una potencial irrelevancia esa candidatura o esa potencial candidatura. Entonces va a estar bien interesante el tema político. Yo espero que la instalación sea bien adecuada, que obviamente se favorezca el diálogo y que sea un proceso lo más democrático posible. Eso es lo que uno esperaría de esta instalación. Ignacia. Yo concuerdo con Jorge de la importancia y relevancia que tiene la instalación de la Convención Constituyente, y yo creo que como chilenos y chilenos todos esperamos que esa instancia sea la que canalice todo un diálogo social que nos permita efectivamente escribir las reglas con las cuales vamos a convivir. Pero yo no creo que sea como el día de la instalación, el día que ya va a definir todo lo que viene. Yo creo que esto va a ser un proceso bastante largo, en donde van a ir generándose adecuaciones, es decir, o sea, el primer día uno no sabe cómo esto va a ser. Esto es una novedad para todos los que estamos observando, pero también para los constituyentes. Además tampoco hay un reglamento predefinido, hay un montón de debates también que se están generando respecto de ese reglamento, etcétera. Sí. Entonces yo creo que va a ser un tema que no va a ser como la instalación, y depende de eso va a condicionar todo el proceso. Probablemente acá va a ser un proceso bastante largo, con mirada a largo plazo, como tiene que ser, y vamos a tener que darle los espacios de adecuación, con la paciencia también, acompañar ese proceso con la importancia y relevancia que este proceso merece. Entonces, yo creo que también acá hay un desafío de Chile, del país completo, de no, por una quizás mala cosa que ocurra, porque ojalá todo saliera bien, pero yo creo que lo más probable es que los procesos requieren como adaptaciones y adecuaciones. Entonces va a estar entre todos también el desafío de acompañar a esa constitución, a esa convención, para que este proceso se canalice por la vía del diálogo y sea un proceso exitoso. O sea, yo creo que acá va a depender de todo. O sea, no porque haya un primer desencuentro, entonces eso significa que ya el proceso poco menos que no está resultando. Hay un desafío importante como país, y sin duda es un logro tremendo como chilenos, y esto es algo que se está viendo también con ojos en el mundo. El tema paritario, quién va a ser la presidenta, probablemente una mujer que sea la presidenta de la convención, cómo se va a desarrollar ese reglamento. Sí. O sea, es un proceso complejo, hay que mirarlo con la complejidad que tiene, pero también con la esperanza que a todos nos suscita este procedimiento. Sí, de alguna manera los ojos van a estar puestos en si es que hay demasiada trifulca para lo que puede parecer relativamente trivial, como escoger a la figura del presidente o presidenta de la convención y todo ese tipo de cosas. Si esas cosas tienen una refriega áspera, claro, deja un sabor como que estamos entrando a un camino que eventualmente puede tener bastante más grietas y hoyos ahí que algo que eventualmente se resuelve fácilmente para poder iniciar el proceso de fondo, digamos. Claro, hay que tener como cierta altura de mira para mirar el proceso completo y las adecuaciones que este va a ir teniendo, porque eso es inevitable que ocurra así. Una vez tiene muchas expectativas. Esto era muy de Maturana, esta frase, que uno siempre está con mucha expectativa, y obviamente cuando las cosas no ocurren como uno quiere, bueno, uno empieza como a frustrarse. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es tener el mayor desafío va a ser que podamos acompañar de la mejor manera posible a esa convención, entendiendo que va a tener adecuaciones, y este es un proceso con altura de mira y de largo plazo. Yo no creo que esto va a ser un par de meses. No. Sí. Esto va a ser, probablemente, me atrevo aquí a ¿cómo se llama? Mi intuición es que se va a tener que prolongar el periodo. Creo que tiene la posibilidad de renovarse por un periodo más, probablemente por 90 días, ¿no? Claro, una cosa así. Yo creo que probablemente pueda ser un poco más largo. Y eso está bien, porque un proceso de esta naturaleza tiene que tomarse el tiempo que amerita, y yo creo que aquí tenemos que acompañar a la convención. Bueno, y va a ser prueba y error finalmente.
va a ser prueba y error. Claro, y va a ser muy importante también como yo creo que desde el punto de vista como institucional y político, el tema de las formas rituales también yo creo que va a ser un tema importante. Yo creo que también va a ser a prueba y error. Se va a ir probando mecanismos. Es parte de lo que eventualmente se tiene que hacer. Yo concuerdo en eso. No, Claro. En el fondo un proceso que va a tener un decantamiento, si queremos usar ese concepto, y uno tiene que obviamente yo creo que ahí es importante la sociedad civil, los partidos políticos, las autoridades, apoyar en esta prueba y error en favor de una lógica siempre democrática. Yo creo que ese va a ser el desafío. Claro. Bueno, eso está todo en curso y probablemente esta semana vamos a tener un lote de señales respecto de cómo se empieza a configurar ya en términos prácticos esta convención constitucional inédita en la historia del país. Pero mientras tanto, están pasando una serie de cosas que, tú lo decías, creo, Jorge, que inevitablemente van a impactar probablemente en la convención constitucional, quizás, pero van a impactar en todas las otras cosas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo a nivel de las candidaturas presidenciales, ya con varios llamados debates, digamos. Yo tengo la impresión de que todavía no son debates de verdad. Los debates de verdad en política son cuando debaten, llamémoslo así, antagonistas en competencia, no cuando necesariamente debaten miembros de una misma coalición. Eso no debiera terminar, salvo con excepciones muy espectaculares y muy aisladas, no debiera terminar en un debate al estilo de lo que probablemente uno ve y ha visto entre personas que postulan a un cargo desde visiones ideológicas distintas. Ese debate va a venir, pero va a venir cuando se hagan las primarias y cuando se llegue ya finalmente a la carrera final. Estos son debates que, como ustedes los han visto hasta ahora, básicamente son presentación de posiciones de distintos candidatos y donde las diferencias entre ellos se amortiguan porque de alguna manera quien quiera que salga elegido va a necesitar recibir los votos de todos aquellos que perdieron. Entonces nadie quiere dejar heridos antes de tiempo porque eso se paga después. Claro, eso se vio, yo creo, en los debates que hubo, ¿cierto?, entre los 4 candidatos de la centro derecha y el debate entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Son como partidos amistosos, precalentamiento, no hay mucha discrepancia, no hay tampoco mucha pregunta que incomode al adversario. E incluso en el debate entre Boric y Jadwe se dio mucha complementariedad, es decir, como que en vez de discutir los temas o mostrar diferencias, se complementaban. Probablemente en el de la centro derecha hubo más ataques, sobre todo quizás centrados en Sichel de parte de algunos de los candidatos, pero claramente son como, a mi parecer, como estas peleas donde se pone una galleta como para mostrar que alguno es más fuerte que el otro, pero el verdadero debate se va a venir cuando se planteen candidatos con posturas que eventualmente son radicalmente distintas, y ahí yo creo que va a estar un poco más entretenido el tema de los debates. Hoy día al final resultan ser ejercicios más bien teatrales. Sí, ahora, yo no los llamaría algo teatral porque yo creo que hay cosas que de repente salen, pero en términos estrictos, uno cuando tiene la idea de los debates presidenciales, recuerda, qué sé yo, los debates que tuvo Trump con Hillary Clinton, pero o los debates que han habido acá con candidatos ya de coaliciones diametralmente opuestas, digamos, o muy de opuestas. Y claro, ahí se tiene necesariamente que dar un debate porque tus ideas son distintas a la de la otra persona en un porcentaje muy alto. Pero mientras estamos hablando de debates dentro de una misma coalición que, repito, quien quiera que salga ganador va a necesitar los votos de todo el resto, tú no puedes causar mucho daño ante al otro candidato porque, oye, esas cosas tarde o temprano se pagan. Exacto. No, tú... Ay.
¿Qué pasa, Ignacia? Me está entrando una llamada, como tengo. Entonces, no, yo encuentro razón lo que tú dices, o sea, aquí estamos en debates que son en un contexto de primarias, o sea, estos son primarias legales, no es en la primera vuelta presidencial en donde van a ver las diferentes posturas. Pero más allá de eso, yo valoro que existan estas primarias y que las personas, o sea, de hecho lo digo con un poco de lamento, en el sentido de que la coalición a la cual Ciudadanos es parte no tengamos las primarias. Yo creo que es un ejercicio democrático importante que se hagan primarias legales, por supuesto, que tengan la posibilidad de los distintos candidatos, porque si bien, como bien tú dices, no es son por algo están en una primaria, es decir, sí, por algo Boric está en una primaria con el Partido Comunista, con Jadwe, exacto, porque si es que uno de los dos pierde, el otro va a sumarse en contenido y con todo su comando y sus propuestas al otro. Entonces es una dinámica distinta a lo que es un debate presidencial en primera vuelta. Pero más allá de eso, a mí me parece relevante lo que está ocurriendo, que hayan diferentes posturas. Igual hay diferencias, igual uno empieza a notar, aun cuando no sean quizás peleas como propiamente tal, con diferencias tan agudas o tan profundas, pero si uno empieza a ver las diferencias entre cada uno de los candidatos, y eso yo creo que es sano para la democracia. Bueno, pero en todo caso se fijan posiciones y hay un atisbo, si tú quieres, a lo que eventualmente pueden ser posiciones variadas respecto de determinados temas. Quizás una de las cosas más notorias que dejó el debate de la coalición de gobierno fue, el poco interés que tenían de conversar sobre el gobierno, digamos. Sí. Y eso lo conversamos la semana pasada. Exactamente, eso lo conversamos la semana pasada, porque convengamos que no es un espaldarazo muy grande el que un gobierno que tiene muy baja aprobación y que tiene problemas en su quehacer diario tenga que respaldar o tenga que dar un abrazo a alguien que está tratando de presentar un mensaje de renovación, de otro Chile o de un futuro esplendor, digamos. Ahí es interesante, Fernando, porque de alguna forma yo creo que esto va a empezar a ocurrir, no solo yo creo que los candidatos de la centro derecha, sino también con los candidatos de la centro izquierda, porque de alguna forma lo que se instala finalmente de fondo es este discurso de una nueva institucionalidad donde todos quieren presumir caras nuevas. Entonces, de alguna manera, en el debate que comentábamos la semana pasada, de alguna manera se trata de los candidatos de desligarse del gobierno vigente, y probablemente lo que va a ocurrir también en la centroizquierda es que también se van a tratar de mostrar desligados de lo que fue, no sé, la concertación. Y eso parece ser algo que es bien recurrente en el discurso frente, claro, a la instalación de una nueva institucionalidad, de nuevos actores y por lo tanto la pretensión de un rostro más renovado, si queremos verlo así. Y eso es bien interesante porque ahí, al final, el desafío que se produce para los actores más tradicionales es también no solo mostrarse como rostros renovados, sino también eventualmente renovar discursos y propuestas, sin necesariamente claudicar frente a otros actores que se muestran como mucho más refundacionales en el espectro político. Yo creo que ese va a ser un tema bien interesante en términos políticos, de discurso. Mira, y eso. Yo quiero decir algo. Ahí yo creo que estamos viviendo como un clivaje nuevo, que es justamente el clivaje entre lo nuevo y lo viejo. Yo creo que eso está muy presente hoy día en el quehacer político, y justamente se dan estas contradicciones, porque, claro, lo nuevo y lo viejo, pero en el caso, por ejemplo, de Chile Vamos, tenemos candidatos que eran parte recién, ni siquiera hace 4 años atrás, sino que hace meses atrás, del gobierno del cual se quieren desmarcar. Por lo tanto es difícil, porque efectivamente la ciudadanía está pidiendo renovación. Yo creo que eso es claro y se ha visto en todas las elecciones que hemos tenido este año. Hay una demanda, digamos, ciudadana por nuevos rostros, renovación, dejar atrás como
tantas cosas que le hicieron como daño a la política. Yo creo que por ahí va. Pero por otro lado, yo creo que también es importante que uno asuma esta renovación, pero con mirada como de evolución, no de, no sé, a mí no me gusta mucho esta mirada como de está bien, uno puede criticar cosas antiguas, pero también uno puede rescatar cosas que se ocurrieron, y en el fondo la mirada tiene que estar en las propuestas, porque también a mí tampoco me gusta mucho cuando todo el discurso cae en solamente ir a lapidar lo viejo, ¿ya? Y yo soy lo nuevo, pero ¿cuáles son tus propuestas? Yo creo que aquí de repente falta una mirada de cuál va a ser el relato del siglo XXI, cuál va a ser el relato en un contexto de una era digital en que está todo cambiando, cuáles van a ser las diferencias, y más allá de solamente soy lo nuevo. Hay un punto que me parece interesante lo que plantea Ignacia, porque efectivamente yo creo que hay un clivaje que tiene que ver con esto de lo nuevo y lo viejo, y que lo interesante es que, sin embargo, lo nuevo se muestra no muy claro, es más bien una ambigüedad respecto a lo que sería lo nuevo. Y claro, en muchos casos incluso se plantean fórmulas que uno podría definir claramente como no nuevas, sino más bien muy añejas, en términos de, miren, esto es lo nuevo, pero en realidad una fórmula muy añeja. Y yo creo que ahí está hoy día lo rentable, ¿cierto? Se promete algo nuevo, pero sin definir bien qué es lo que se promete. Es decir, por ejemplo, se dice se va a cambiar este modelo, pero no se define bien por cuál modelo, y más bien se esquiva la idea de un modelo, aun cuando se habla de reemplazar modelos, y a mí me parece que eso es hoy día posible, pero yo creo que a la larga, en el corto plazo, eso no es viable, porque al final hay que definir y plantear cosas concretas, no solamente como promesa, ¿cierto? Eso yo creo que va a ser un tema interesante del tema político. Eso hasta ahora ha estado marcado por la discusión en dos coaliciones, ¿no es cierto? En la coalición de Boric y Jadwe por un lado, y la de Chile Vamos por otro. Y falta lo que, por cierto, es un tercio o más que un tercio importante de votación, que es todo lo que podríamos denominar como la centroizquierda o la exconcertación o la ex nueva mayoría sin el PC, que tiene que definir también en algún momento dado cómo funcionan sus candidatos, si es que van a competir cada cual por su cuenta, si es que se va a hacer una primaria no convencional, si van a tener la posibilidad de generar un candidato único para ir a competir. Y esa es una tarea que ya... por lo menos ya pasó una colina bastante alta, pero que lleva a otra colina, porque la gracia de hacer con primarias legales es que tú tienes no solamente un orden institucional, sino que además tienes recursos, tienes acceso a campañas televisivas, en fin. Y ya eso no pasó en el caso de lo que podríamos denominar la exconcertación. Están ahí todavía pimponeándose, tironeándose sobre que yo creo que debiera, y que ella debiera ser, o que él debiera ser, y que debieran estar todos, en fin. Pero falta, no cabe la menor duda, un flujo de votos muy altos que todavía no tiene candidato. O sea, ahí me toca directamente, porque yo soy parte de ese mundo y de esa coalición, y de hecho mi partido es parte de ese espacio. Entonces, ahí es un espacio que nosotros estamos creando que es nuevo, desde que tiene al Partido Liberal hoy día, Nuevo Trato, tiene a Ciudadanos, tiene al PRO, que no estaban ni en ninguna de esas coaliciones, ni en la concertación, ni en la nueva mayoría, no tiene el PC, y están obviamente también los partidos tradicionales como la Democracia Cristiana, el PPD, los radicales y los socialistas. O sea, es un espacio importante en términos de los partidos que lo incorporaron, que son parte de la concertación, pero también se incorporan otras nuevas fuerzas como Ciudadanos, el PRO y Nuevo Trato ahora. Y nosotros, sin duda, que estamos conversando para poder llegar a una lista parlamentaria, ojalá única, y también tener nuestra carta presidencial. Eso yo creo que nosotros ya estamos en conversaciones, y la idea justamente es que eso ocurra. Ahora, sin duda que fue un error no tener primaria, yo en eso
hay que ser muy honesta y me parece lamentable que no hayamos tenido primarias como unidad constituyente, y espero que eso se corrija ahora con algún mecanismo, ya sea de primaria convencional o algún otro mecanismo que nos permita tener nuestra carta presidencial. Sí. Ahora, convengamos que el PRO no es particularmente una fuerza nueva, digamos. Lleva ya bastante tiempo y ha tenido candidato presidencial 3 veces casi. O sea, yo me refiero a que nueva en el sentido de que no estaba en la concertación ni en... O sea, no es lo mismo que la concertación porque, por ejemplo, el PRO no estaba en ese espacio, Sí, al igual que Ciudadanos o al igual que Nuevo Trato, como 3 actores que se suman a lo que... No estaba, no claro. estaba el PRO, tú tienes razón. Estuvo el candidato del PRO como miembro del Partido Socialista hasta que se salió. Hasta que se salió, Sí. exacto. Es como con los díscolos que Exacto, vuelven. como los discos, exactamente, una cosa Claro. de vuelta. Bueno, pero ahí tú ves que de ahí pueda generarse una condición para poder generar un candidato único, como está pidiéndolo desde la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Carmen Frey, y a otros más. Yo creo que de todas maneras vamos a tener un candidato único, pero el tema es cómo se define ese candidato único, que esas son las conversaciones que hoy día se están dando. Y obviamente hay muchos partidos que queremos primarias, que yo creo que podría ser una mejor manera de resolverlo, aunque sean primarias convencionales, aunque no sean legales, que hubiese sido lo óptimo. Sí. Bueno, ¿cómo ves tú ese mundo, Jorge, irrumpiendo en lo que hasta ahora se ha visto básicamente 2 coaliciones que tienen primarias legales y que son, brutalmente opuestas, como Chile Vamos y Aprueba Dignidad? Yo, Fernando, lo veo bien, bien honestamente, a mí me preocupa mucho la debilidad en que podría caer la centroizquierda. A mí me parece que la centroizquierda es relevante en términos del sostén democrático, porque de alguna forma hay posturas en la izquierda, o si queremos llamarla la extrema izquierda, que eventualmente podrían tensionar ciertos marcos democráticos, y yo creo que la centroizquierda, y eso uno lo ve en el rol que cumplió la Concertación en la recuperación de la democracia, cumplió un rol importante en el establecer ciertos marcos democráticos que eventualmente hoy día están siendo o se busca ser ampliados, ¿cierto? Pero a mí me preocupa, y creo que de alguna u otra forma el próximo escenario político que se vaya configurando va a ser un escenario político donde eventualmente parte de la centroizquierda va a tener que redefinirse frente a actores que potencialmente tienen propuestas que no son tan democráticas desde el punto de vista político e institucional, y por lo tanto su fuerza o cómo se sitúan, a mí me parece que va a ser muy relevante. Y me preocupa que eventualmente caigan en una eventual irrelevancia, porque al final, y esto es un problema, porque al final muchas veces la centroizquierda se ha visto atacada desde la derecha, pero también desde esta izquierda frente amplista, el Partido Comunista, y de alguna manera yo creo que tiene que vindicar lo hecho y tiene que vindicar su postura de centro, porque de lo contrario vamos a entrar en una lógica polarización que yo creo que no es muy democrática en términos en términos históricos, si uno lo quiere ver así. Yo creo que es clave que nuestro sector se pueda rearticular y pueda entregar una propuesta con consistencia por la gobernabilidad para el país, yo creo. Yo ahí concuerdo con Jorge, o sea, más allá de que puedan haber... Bueno, pero eso se necesita que suceda, no que se hable de eso. Sí. Totalmente de acuerdo, y ahí yo creo que ha sido bien errático esto de la primaria. Yo creo que nos estamos también reconstruyendo después de los resultados, o sea, es que igual en el país estamos en un contexto como post-estallido social en donde hay muchas transformaciones que están pasando, entonces también puede ser que sea parte como del contexto de que las fuerzas se están rearticulando, hay transformaciones, se están readecuando los naipes, entonces es parte de un proceso de educación, sí. pero en ningún caso es justificable que no hayamos tenido la primaria, y la Sin verdad duda. que eso fue un error, claro. Bueno, les agradezco a Jorge Gómez y a Ignacia Gómez. Cuídense mucho, cuídense. Cuídense. Cuídense ustedes también, un abrazo. Abrazo, Chao. cuídense. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.